Press. Bien, muy buenas tardes. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bueno, damos la bienvenida a la comisión, al senador Gaona, que estuvo ausente un tiempo. Esperemos que tenga una buena recuperación de salud. Saludamos también a la superintendenta de Medio Ambiente, Marie-Claude Plumer, el fiscal de la superintendencia, Manuel Ibar, ¿sí? No, no viene Manuel, ya, ok. Y tenemos conectada a Camila Silva, de la División de Políticas Públicas y Saludables y Promoción, la DIPOL del MinSal. Y también a FIMA, ¿no? Está la abogada Antonia Berríos de FIMA. Sí, esos son nuestros invitados el día de hoy y los asesores de medio ambiente que no han llegado, parece. No han llegado todavía. O se van a conectar. Bueno. ¿Quién? ¿Qué es Javier? Bien. Pero antes de entrar a la tabla, que en el fondo es continuar con el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 19.300 con el objeto de reconocer expresamente el olor como agente contaminante, boletín 10.268-12. Ese era el proyecto que habíamos vuelto a poner en tabla para discutir y nos habíamos dado un plazo de invitados a opinar sobre el proyecto. Por eso tenemos esta tabla el día de hoy con estas invitadas. Pero antes de... ¿Tenemos cuenta, secretaria? ¿No? Presidente, hoy día no hay cuenta. Ya, entonces podemos ir directamente a la tabla. Entonces, en primer lugar, va a exponer la señora Camila Silva, de la División de Políticas Públicas y Saludables y Promoción de la DIPOL, ¿no? Del Ministerio de Salud. Le ofrecemos la palabra. No sé si tiene alguna presentación. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, efectivamente tengo una presentación y quisiera presentar a Alejandra Pérez, quien me acompaña, referente técnico de DIPOL, que trabaja en temas de salud ambiental. Muy bien, adelante. Bueno, contarles un poco respecto al contexto nacional. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que hay un gran desarrollo de la actividad industrial y un importante crecimiento demográfico que muchas veces topa con la planificación urbana. Eso hace que exista una fuerte presión sobre el territorio y por lo tanto las emisiones odorantes pudiesen generar conflictos socioambientales, ¿ya? Sin embargo, también quiero precisar que históricamente la autoridad sanitaria se ha hecho cargo de las emisiones odorantes. El Código Sanitario en su artículo 89, específicamente en la letra A, hace relación a la conservación y pureza del aire y evitar en él la presencia de materias u olores que constituyan una amenaza para la salud, seguridad o bienestar de las personas o que tengan influencia desfavorable sobre el uso y goce de los bienes, ¿ya? El Decreto Supremo 144 de 1961 del Ministerio de Salud también hace referencia al tema de gases, vapores, humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo. Existe también el Decreto Supremo 9 del año 2022 del Ministerio de Medio Ambiente que norma la emisión de olores para planteles porcinos. Todo esto, digamos, este paraguas reglamentario ha permitido que la autoridad sanitaria se haya hecho cargo de las emisiones de odorantes, ¿ya? Bueno, contarles que hay varios conflictos socioambientales por emisiones odorantes y hay fallos del tribunal en torno a esto. Las emisiones se consideran agentes contaminantes, por lo tanto se evalúa su impacto en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Existen orientaciones técnicas por parte del SEIA, que es una guía para la predicción y evaluación de impactos por olor, y la autoridad sanitaria debe verificar que no se genere riesgo para la salud de la población. Entonces, todo esto les contamos que básicamente, si bien no es tan explícito en la reglamentación, salvo en el Código Sanitario, que habla específicamente de olores,
La autoridad sanitaria y el CEIA trabajan y consideran, digamos, el olor en temas de evaluación de impacto, ¿ya? Bueno, contarles que se utilizan normas de calidad internacional para evaluar el impacto, existen cumplimientos de límites de normativa de residencia, de referencia, perdón, donde se habla de que la reducción de las emisiones esperadas para el proyecto, ¿ya? Es decir, nosotros cuando se evalúan proyectos, se verifica que cumplan los límites de la normativa de referencia y en caso de no cumplimiento se solicitan medidas de control o mitigación, ¿ya? Para reducir efectivamente menores efectos sobre la población, ¿ya? En particular, en lo que se refiere al proyecto de ley, nosotros creemos que es muy importante incorporar las emisiones de olor al concepto de contaminante y que formalizarlo a través de este proyecto de ley es bien importante. Sin embargo, resaltamos que es una práctica que ya se realiza y que cuenta con orientaciones técnicas desde el año 2017, ¿ya? Con respecto a la definición de olores molestos, es importante resaltar que el olor es una respuesta humana que se manifiesta de distintas formas, ¿ya? Es subjetiva y también tiene un ámbito objetivo, por supuesto, pero cómo afecta a la población es complejo y tiene un grado de incerteza en decir si efectivamente es molesto o no. Por lo tanto, se recomienda que incluir los olores en esta ley sea referido al igual que se hace con otros contaminantes, es decir, de manera general, sin ponerle olores molestos. Por ejemplo, como ruido, vibraciones, radiaciones, etcétera, que no están definidos en la ley 19.300. Entonces, la propuesta es que si bien es importante incluirlo dentro de la ley, creemos que quizás quitarle el apellido de molesto sería bastante más oportuno. Con respecto al artículo 3 de actividades que generan olores, los criterios definidos en la ley 19.300 para ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental se basan en las tipologías de proyectos donde se definen actividades y dimensiones o condiciones de emplazamiento. Por lo tanto, los impactos ambientales que deben ser objeto de evaluación se identifican en el artículo 11. ¿Ya? Y un criterio muy general podría ser ingresar al CEIA actividades pequeñas susceptibles de generar olores, pero que no reúnen las condiciones para desarrollar este proceso, ¿ya? Es decir, que es importante dejar los criterios que ya están definidos, porque si se amplía, podrían ingresar, como aquí lo estamos exponiendo, un ejemplo muy bueno que me dio acá la referente técnico es, por ejemplo, que una persona haga empanadas en un edificio y efectivamente va a ser un olor que no va a agradar a la comunidad en el edificio, sin embargo, no constituye, digamos, un contaminante en sí mismo, este olor, digamos. Entonces, por eso es importante también dejarlo más a nivel, si bien no actividades pequeñas que sean susceptibles de generar olores, ¿ya? Sino que se mantenga como está hoy día en la ley, ¿ya? En el literal A del artículo 11 se identifica en forma general las variables ambientales susceptibles de ocasionar riesgo para la salud de la población, como emisiones, efluentes o residuos. El término emisiones engloba todos los agentes, ¿ya? Que se transmiten por el aire, material particulado respirable, gases, ruidos, radiación electromagnética, lumínica, olores. ¿Qué significa esto? Que al dejar la palabra emisiones, tal como está hoy día, se engloba todo lo que yo les acabo de mencionar. Y bueno, eso sería todo, esas son nuestras observaciones. En general nos parece importante lo que se está proponiendo de incluir la palabra olores y esta materia en la ley, pero creemos que dejarlo de manera general en cierto sentido es importante también porque así como los otros contaminantes no tenga que englobarse en un aspecto o se defina como molesto porque podría ser susceptible de mucha subjetividad, ¿ya? Contarles también que nuestras Ceremis actualmente hacen fiscalización de este tema, sin embargo, es complejo porque si bien no está formalizado como proceso,
existe, pero no está formalizado porque no está 100% reglamentado. Lo que hoy día ocurre es que es un análisis que hacen los fiscalizadores respecto a denuncias. Es difícil ejecutar acá fiscalizaciones en torno a evaluaciones de riesgo, dado que se generan por demanda espontánea de la ciudadanía. ¿Ya? Por un lado, también contarles eso. Si tuvieran alguna pregunta, podemos responderla. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios. Senador Isabel Allende. Presidente, yo tengo francamente algunas dudas en el sentido de que, por lo que veo, la intención es eliminar olores molestos. Yo creo que es importante que no seamos tan genéricos y logremos ampliar, porque, a ver, si yo le pregunto, y que de hecho quiero pedir formalmente, porque creo que tenemos que escuchar también a la comunidad, no solo al mundo institucional, Ministerio de Salud o Medio Ambiente, sino también la comunidad. A mí me gustaría que vinieran de Quintero Puchuncaví. Yo quiero preguntarles cómo sienten olores, más allá de las otras contaminaciones que conocemos y que se han dado dramáticamente. Y por lo tanto, a mí me gustaría que fuera no tan genérico que de verdad termina por no hacerse mayores regulaciones. El de que haya olores molestos no es comparable, como se dijo en el ejemplo, yo lo entendí mal, del departamento donde fabrica empanadas. Pero sí tenemos casos evidentes en Coronel, en Nacimiento, olores que se deben a actividades, digamos, bastante más complejas, de tipo pesqueros o industriales, o, como digo, la gente de NAP, que no la gente de Quintero Puchuncaví, que a veces siente olores que van más allá, olores que también tienen que ver con la instalación de estas industrias. Entonces, existen parámetros. Yo no sé por qué se dicen que no existen parámetros. Está el parámetro, la OMS, hay otras organizaciones internacionales que tienen parámetros. Yo no veo por qué no se puede aplicar parámetros para poder definir con más precisión cuando estamos hablando de olores molestos. Lo que sí me importa es que sea considerado, porque de otra manera creo que va a quedar como hoy día ha quedado. El gran orgullo que puede exhibir hoy día en nuestro país, no voy a hablar de este gobierno, digo en nuestro país hoy día, es que a partir de febrero de este año recién vamos a tener lo relativo a una normativa nacional recién sobre porcino. Esto arrancó hace muchos años a raíz de la situación con AgroSuper y Freirina, hace muchísimos años. Entonces nos muestra una vez más cómo como país siempre vamos con un ritmo bastante lento y la comunidad es la que tiene que sufrir, digamos, los problemas. Y en ese sentido me gustaría entonces que es cierto que el olor hay una cierta subjetividad, pero hay parámetros. Y yo creo que me conteste en relación a eso, en relación a los parámetros, que por qué no los consideran como para tener presente la posibilidad que nosotros presentamos la indicación de hablar de olores molestos. Bien, gracias, senadora. Se ofrece la palabra para... sí, senador Gaona, luego yo también tengo una pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. Agradezco la preocupación y la constante consulta sobre mi estado de salud de cada uno de los miembros de esta comisión. Se lo agradezco de verdad porque es motivante y ayuda mucho, aunque ustedes no lo crean, ayuda mucho recibir esos saludos y esas consultas cuando uno está pasando momentos difíciles. Presidente, yo lo que logro entender de la representante de salud, que en definitiva los olores no es que no estén controlados por la institucionalidad. La impresión que me queda es que efectivamente los olores son considerados un agente ambiental a través de las distintas normativas y reglamentos de los permisos ambientales sectoriales, en este caso el permiso ambiental sectorial de salud. Entonces lo que estamos tratando de hacer acá es colocar un permiso ambiental sectorial en la legislación 19.300. Entonces, me dejó con dudas, porque yo estaba bastante convencido que el olor debiera quedar dentro de la... Pero si ya está todo el sistema funcionando, no veo la necesidad de incorporar más allá de colocar, quizás además, colocarlo como agente contaminante, olor, u olores molestos. Ahora, si colocamos olores molestos, habría que empezar a definir olores molestos a la misma ley, y no sé cómo conversar a eso
yo me imagino que lo tienen bien definido para poder analizarlo en el permiso ambiental sectorial. Entonces, por eso me queda la duda si de verdad es útil, salvo en la parte de colocar que el olor es un agente contaminante, si es útil como complemento a lo que ya existe. Es como el corolario a lo que ya existe, y si es útil dar muchas más definiciones más allá cuando esto está bastante documentado en la normativa ambiental, especialmente los permisos ambientales sectoriales. Eso, presidente. Bien, gracias, senador. Yo también quería hacer una consulta, porque entendiendo de la presentación, en términos generales está el tema de la afectación, ¿no?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eso como en términos muy generales, pero desde el punto de vista de la salud me interesa que si nos pueden instruir respecto a afectaciones a la salud de la población, es decir, cuando una comunidad convive, ¿no?, es vecina de una actividad industrial X de manera permanente y donde puede haber de pronto aumento, ¿no?, en las emisiones, a veces en las noches las comunidades hacen denuncias, reclaman que en las noches o temprano en la mañana se producen no sé, niveles más altos, por decirlo así, de contaminación y olores mucho más intensos, y qué problemas a la salud han detectado, ¿no?, en la experiencia de fiscalización, tal vez a través de las seremías, ¿no?, con las herramientas que hoy día cuenta, ¿no?, el Código Sanitario, etcétera, experiencias de afectación a la salud de la población, si es que hay cierta evidencia, nos pueden dar ejemplos de aquello. Y respecto también a algo que decía la senadora Allende, este decreto nuevo, ¿no?, de febrero del 2023 sobre emisión de olores para planteles porcinos, la pregunta es, desde el punto de vista de salud, no medio ambiente todavía, ya le vamos a preguntar a la superintendenta, pero desde el punto de vista de la salud, ¿qué atribuciones tienen, ¿no?, con estas nuevas normativas, por ejemplo, con plantas, ¿no?, de agroindustria, de porcinos, etcétera, ¿qué atribuciones tienen si es que transgreden esas normas, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, estoy hablando de las competencias que tenga, no sé, la seremía o el ministerio. Esas serían mis preguntas, y senadora Isabel Allende, y luego contestamos y ahí después le damos la palabra a la superintendenta. Sí, ratificar lo que yo señalaba para ver si me contestan, porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, obviamente, ha trabajado los digamos, umbrales de molestia. Y también existe un protocolo conocido como FIDOL, porque precisamente es una especie de acrónimo donde va F por frecuencia con la que ocurre el olor, y la intensidad del olor, qué tan fuerte, D, duración de la exposición del olor, O, ofensividad del olor, es decir, qué tan desagradable el olor, y L, localización de los receptores del olor. O sea, lo que quiero tratar de señalar, y por eso creo que me responda desde el punto de vista de salud, que existen normas que nos permiten trabajar con bastante más rigor y dejando a un lado la subjetividad, digamos, obviamente, para poder abordar esto en los términos que se está tratando de hacer. Bien, gracias, senadora. Bueno, le ofrecemos la palabra entonces a Camila Silva o del departamento, y ya luego pasamos a la superintendencia. Sí, bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. En relación al tema de la definición como olores molestos, nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente hay un posible daño a la salud y al bienestar de las personas. Es importante resaltar que salud no solamente se define como un problema que afecta a una persona particularmente, a un problema clínico, sino que tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida de cada una de las personas, ¿ya? Dicho eso, queremos precisar también que efectivamente hay mediciones objetivas, digamos, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la concentración de los olores, ¿ya? Lo que nosotros estamos más o menos en desacuerdo, porque en verdad no estamos 100% en desacuerdo, es que tiene que ver con molestos. ¿Por qué con molestos? Porque eso es un criterio que creemos algo más cualitativo. Sin embargo, existen mediciones cuantitativas al respecto que pudiesen hacerse y que se basan en la concentración que se mide en unidades de olor por metro cúbico de aire. Efectivamente existen metodologías, modelos matemáticos que permiten determinar un tipo de olor, la concentración de un tipo de olor en un espacio, ¿ya? Eso por una parte. Dicho eso, queremos dejar bien claro que
Nosotros estamos de acuerdo con que el olor puede ser es un ente contaminante que afecta a la población. Sin embargo, lo que teníamos un poco en desacuerdo es la definición como olores molestos, porque la molestia como criterio de definición puede ser algo más subjetivo. Dicho eso, creo que es importante aclararlo. ¿Ya? En relación al tema de la afectación en salud de las personas, no existe una causalidad atribuible al olor, digamos, ¿ya? Como un daño directo de parte de este componente contaminante a la salud de la población, pero sí hay sintomatologías que podríamos definir como inespecíficas, que tienen que ver con dolor de cabeza, mareo, náuseas, como más en esa línea, pero creemos que sobre todo es un tema que afecta al buen vivir, ¿no? Entonces, por lo tanto, está bastante vinculado con un tema tan importante hoy día para nosotros como sector, que es la salud mental, ¿ya? En relación al tema de la nueva normativa que se está haciendo de parte del Ministerio de Medio Ambiente, la verdad es que nosotros no tenemos ninguna facultad distinta a la que está dentro de la evaluación ambiental, que tiene que ver con descartar riesgos de los distintos proyectos relacionados a los temas que, digamos, a los porcinos, a los planteles porcinos que puedan aparecer. Eso, creo que respondí todas las preguntas. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Senadora Isabel Allende, ¿tiene alguna duda? Que no me queda muy claro con relación al parámetro de la OMS, no me queda muy claro, además que dice que como que si hubiera solo un criterio que te mide cuantitativamente, no sé si eso es todo lo que tenemos. Tengo la impresión que hay más, pero bueno, y yo no sé si esto que hablábamos de los distintos criterios que están contenidos en eso, en la FIDOL, también hace sentido o no. Quisiera responder, Camila. Sí, que Sí. la metodología a la que se refiere la senadora, efectivamente es una metodología existente que va más en el ámbito cualitativo más que como cuantitativo para hacer esa diferencia, la cual podríamos utilizar, en eso no hay problema. Lo que pasa es que creemos que es importante, sobre todas las cosas, diferenciar el olor de algo molesto, porque la molestia la creemos como algo subjetivo. Ahora, si la definición incluye, por ejemplo, que se refiere a un ámbito de análisis que va en la línea de esta metodología de FIDOL, yo creo que es posible y creemos que estaría bien acorde a la situación. Bien, muchas gracias. Eso ayuda a precisar. Bueno, vamos a continuar con las invitadas. Ahora le corresponde y le agradecemos también su presencia, la superintendenta de Medio Ambiente, Marie-Claude Plover. La palabra. Hay una presentación también de la super. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, la presentación está construida a partir de la experiencia que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente en relación a este tipo, ¿no?, de contaminación, digamos, de agente contaminante. Nosotros, uno de los aspectos que es muy sensible también para la superintendencia es las denuncias. La superintendencia recibe anualmente cerca de 6.500 denuncias, solo en materia de olores, en la segunda materia después de ruido. Es decir, son cerca de 4.000 y fracción denuncias presentadas ante la superintendencia que identifican el olor como un factor de molestia, ¿no? A veces estas denuncias están incorporados también otros elementos. Acá se levanta solo la que ha indicado olores como dentro de las materias denunciadas. Esto es en el periodo de competencia de la superintendencia, estamos hablando desde más o menos el año 2013 a la fecha. Ahora, dentro cómo se desglosa este tipo de denuncias a nivel nacional. A nivel nacional, la mayor
región que recibe o respecto al cual es denunciada es la región metropolitana. La región metropolitana con cerca, como señala la PPT, de cerca de 1.200 denuncias. Ahora, si lo desglosamos, ¿no? En las otras regiones, ahí señala que además las regiones que la siguen a la región metropolitana es el Maule y Ñuble. Ahora, dentro de las regiones en particular, pasemos a la siguiente, no, la anterior. Esa. Es la región del Ñuble la que proporcionalmente recibe más denuncias por olores. Y eso, bueno, tiene una relación también porque es una región donde hay muchos planteles porcinos y vinculados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos la superintendencia en el ámbito de competencia? Acá lo dijo la autoridad sanitaria, hay una normativa que es propia de la autoridad sanitaria, que es el Decreto Supremo 144, que es del año 1961, y la norma de competencia propiamente tal de la superintendencia es una, pero nosotros agregamos también, la voy a explicar, otra norma. La más evidente es la que entró en vigencia hace poco, digamos, que es el Decreto Supremo 9, referido a la norma de emisión de planteles porcinos. Vamos a decir más adelante cuando entre en vigencia esta norma para efecto de la fiscalización por parte de la superintendencia. Una norma más indirecta, que no es una norma de olor propiamente tal, como sí lo es la de planteles, que fija, ¿no es cierto?, niveles de concentración, es la norma de TRS, que está asociada a la industria de la celulosa. Esa es una norma que, si bien no es una norma propiamente de olores, es una norma de emisión, la sumamos dado que sí, el nombre hace referencia a la gente, ¿no?, al concepto de generadores de olor. Ahora, hay un aspecto de competencia de la superintendencia que no es menor, que también fue referida por la autoridad sanitaria, que es las exigencias contenidas en determinadas industrias en las resoluciones de calificación ambiental. Las resoluciones de calificación ambiental, de alguna manera, han venido a suplir a veces la falta de normativa, ¿no? Y ha establecido regulaciones, básicamente exigencias en materia de medidas operacionales. Bueno, ahora viene la norma de planteles porcinos, pero es una área de fiscalización de la superintendencia importante, que es a través justamente de las medidas asociadas a olores contempladas en las resoluciones de calificación ambiental. Ahora, del universo de las denuncias, que decíamos, ¿no?, cerca de 4.000 en total en el periodo, hay denuncias que son de competencia propiamente tal en materia de olores de la SMA, vinculadas básicamente a RCA, y hay un universo de denuncias que no es competencia de la SMA, ¿no? Y ahí tenemos cerca de un 11% del total. Más o menos esa es la proporción. Pasémosla. Ahora, dentro de esta área que es sin competencia de la SMA, la mayoría es derivada a la autoridad sanitaria, básicamente por las competencias que se acaban de señalar, sea en el propio Código Sanitario o por la norma del 144 del año 61. Ahora, pasemos a la otra. Dentro de la competencia propiamente tal de la superintendencia en materia de porcinos, que está asociado a en este caso al 37, asociado al TRS, solo indicar que hay 8 fuentes afectas a esta, que son básicamente la celulosa, y que, pasemos a la siguiente, y que las denuncias vinculadas a olores, solamente a olores en relación a estas instalaciones son relativamente bajas, ¿no? 22 denuncias. Hacemos el punto solamente en que ha levantado el tema olores asociado a estas instalaciones. Ahora, la norma de porcinos, que es la del reciente, ¿no?, la que entró en vigencia, publicada hace poco,
tenemos que solo entra a regir para efectos de la fiscalización, pasemos a la siguiente, desde septiembre del año 2026. Es decir, es una norma que estableció una serie de etapas antes de llegar a la plena exigencia, ¿no? La superintendencia en este momento está en pleno trabajo de elaborar los contenidos de los reportes. Esos reportes tienen que estar en agosto de este año. Las empresas tienen que empezar, digamos, a reportar ya de alguna manera el 2024 y entra en vigencia plena el septiembre del 2026. Por lo tanto, hay un tiempo que no es menor, de un par de años, en que no hay norma fiscalizable propiamente tal, y que por lo tanto probablemente el protagonismo, si no hay RCA de por medio, va a continuar en la autoridad sanitaria. Y respecto a denuncias vinculadas a planteles de cerdo en particular, que concentra un universo importante de las denuncias recibidas por parte de la superintendencia, que si ustedes se fijan, el año 2022 se recibió especialmente un número significativo, y ya a esta fecha del año tenemos 173 denuncias vinculadas a planteles de cerdo. Aquí el universo de las características puede ser muy distinto, puede ser planteles que ya disponen de resolución de calificación ambiental, en cuyo caso, bueno, entra plenamente la competencia de la SMA, y en otros estamos frente a planteles sin regulación ambiental propiamente tal. Eso es, en términos generales, la situación de la SMA en relación a esta agente contaminante. Bien, muchas gracias, superintendente. Se ofrece la palabra, senador Gaona. Sí, presidente. Yo quisiera hacer una consulta a la superintendenta, agradecer su presentación y consultarle si efectivamente hoy controlan las emisiones de olores molestos o olores contaminantes, de alguna manera. Si lo controlan ustedes o a través de salud se controla eso, digamos, es decir, de que no es que no estemos en el limbo y que no se haga nada al respecto, digamos, y que independiente que no esté en la ley, hoy día sí efectivamente se controla el contaminante olor. Efectivamente, senador, no hay un vacío, digamos, no existe un vacío porque la superintendencia va a fiscalizar cuando exista un instrumento de carácter ambiental. En general están regulados por resoluciones de calificación ambiental. En ese caso, la superintendencia entra con plenitud, digamos, a la competencia fiscalizadora y eventualmente sancionadora. En los casos, y se da mucho en como decíamos, las cifras, ¿no? A nivel de denuncias, hay un porcentaje, cerca del 11%, en que la superintendencia deriva la denuncia por no tener la competencia sobre la materia denunciada, que está vinculada más bien a propósito de la competencia del 144 del año 61 de la autoridad sanitaria, y son derivados a la autoridad sanitaria para el ejercicio de sus competencias, digamos, sectoriales. Senador Gaona, después senadora Isabel Allende. Entonces, ¿le parecería a usted más razonable que esas competencias del 144 del año 61 fueran más bien de la superintendencia y no de la autoridad de salud? No, la verdad, si me preguntan la opinión, en el ámbito de olores puede haber una sinnúmero, digamos, de situaciones. Hay situaciones, digamos, de olores molestos, como señalaba la senadora, que hoy día sería, digamos, un contrasentido llevarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente considerando su estructura y sus finalidades, ¿no? De tal manera que hay una parte que tampoco es, bueno, es significativa, pero no es tan significativa respecto al universo de denuncias recibidas por olores, decíamos cerca del 11%, que estaría focalizada en estas áreas, ¿no? De olores molestos o que no entran dentro de algún instrumento de carácter ambiental a fiscalizar. Senadora Isabel Allende, senadora Paulina Núñez, y luego yo quería hacer una consulta. Yo entendía que en la guía de predicción y evaluación del CIA se habla justamente de olores molestos.
Eso por un lado. Y por otro lado, por eso que digo que no es tan subjetivo como se nos dijo antes, entiendo que la OMS identifica un olor en el umbral de molestia cuando su concentración genera una molestia en cierta parte de la población, etcétera, etcétera. Y además de eso, o sea que no es tan indeterminado. Y por otro lado, a mí me preocupa de que esto, que es un paso positivo, recién va a regir el 2026. Lo acaba de decir con mucha claridad la superintendenta, a quien agradezco de luego que haya asistido y su exposición. Ahora, el 2026 falta su buen poco, y la gente en el intertanto, ¿qué ocurre? Entonces tiene que convivir, digamos, con esto sin que haya una fiscalización, sin que realmente podamos avanzar. Y por otro lado, a mí me llama la atención porque tenemos dos normas de emisión, una que entra a regir hasta el 26, y no tenemos ninguna norma secundaria de olores. Entonces, porque la emisión es distinta, digamos, está referida a la fuente fija a la que emite, y la norma primaria o secundaria está referida según se afecta obviamente a salud o al medio ambiente, en el caso de la secundaria. Entonces, yo me pregunto, y le pregunto al superintendente, ¿cuál es su mirada frente a esto? Y por eso que yo creo que esta es una moción que está tratando, obviamente, de preservar que la población tenga una cierta calidad de vida. Y yo creo que es importante, repito, escuchar a la comunidad, porque hay varios casos. Yo creo que es cierto que la estadística que nos entregó no es que sea un número así escalofriante, pero no deja de ser. Tienen más de 4.000 denuncias de olores. Entonces, hay algo que nos está diciendo que la población, en la medida que se intensifican las actividades industriales y vamos abarcando más áreas, o probablemente no, evidentemente que la población lo resiente. Entonces, yo creo que es importante que nosotros demos una señal, porque al final de cuentas, bueno, yo viví en su momento bastante cerca del tema de Freirina, fue bien dramático. Al final, bueno, ya la empresa decidió cerrar, nomás los 500 millones de dólares que había invertido ahí quedaron, pero eso no es lo normal. Lo que sucedió es que hubo muy poca actuación de nuestra institucionalidad, bastante débil en su momento, que no fue capaz de reaccionar oportunamente y dejó que las cosas llevaran a un extremo, a tal punto que, como digo, fue tal la molestia que al final cerró, pero no cerró por las buenas razones, digamos. Lo que sí sé es que durante todo ese periodo era la población la que se llevaba, digamos, el malestar. Además que las fiscalizaciones son bien complejas, por decirlo de alguna manera, yo creo que el superintendente lo sabe además. Hay veces que los olores se intensifican en la noche, por ejemplo, y no se hacen fiscalizaciones nocturnas. Hay veces que ocurre en ciertos momentos, dependiendo un poco también meteorológicamente hablando, entonces no es fácil. Yo lo que quiero apuntar es que no tenemos normas secundarias, tenemos solo 2 de emisiones y va a actuar recién el 2026, con esto concluyo. A mí me parece que es un tiempo demasiado prolongado. Eso es por un lado. Y por otro lado, mi alegato es que no es, hablar de olores molestos no es una cosa tan indeterminada como se nos ha dicho acá, y que tienen parámetros que son perfectamente aplicables. Y finalmente yo escuché, creo que la intervención al final de la representante del Ministerio de Salud, que si le agregábamos esos parámetros era factible entonces aceptarlo, pero saber si esa es la misma opinión que comparte la superintendencia. Superintendenta, después la senadora Paulina Núñez. Bueno, hay muchas preguntas que están más bien asociadas a política pública, definiciones del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que sí, y desde la superintendencia, hay un trabajo, digamos, de tiempo, de fiscalización en particular de planteles. La superintendencia ha realizado varios, digamos, no solamente en la fiscalización, sino también en procedimientos sancionatorios, que hasta hoy día, y vamos a seguir haciéndolo, es un área muy sensible a propósito justamente de la sensibilidad y de la gran número de denuncias que llegan habitualmente. Ahora, mientras más regulación, siempre es mejor, ¿no? Hoy día está, o es la RCA la que fija más bien exigencias operacionales, ¿no? O son las normas, ¿no? Hoy día es la norma que está asociada a una industria en particular, ¿no? Que es una forma también de abordar la regulación, más que tener una sola norma para todo, porque eso es inviable por la naturaleza y las características del agente contaminante. Entonces, claro, estamos con probablemente
falta todavía muchas normas por regular, puede ser esta propuesta legislativa un avance de incorporar el agente como tal en el artículo 2, y digamos otras modificaciones que puedan fortalecer, digamos, el rol, que permita incluso a la fiscalización una mayor claridad. Hoy día, por cierto, está la norma de porcinos que establece estos hitos, ¿no? Que el 2026 es el hito ya de pleno cumplimiento y de la exigencia de los límites de concentración. Antes hay algunas, se abren algunas exigencias más bien operacionales, pero ese justamente en septiembre del 2026 donde la norma con el límite de emisión empieza a regir. Entonces, bueno, yo lo que podría solo decir, la superintendencia está haciendo la fiscalización con toda la complejidad que genera. A veces tenemos que formar paneles, personas, digamos, que hacen... aquí me acompaña Juan Pablo Rodríguez, que es un fiscalizador que ha hecho mucha actividad en esta materia, jefe de la sección de aire. Entonces, nosotros vemos, en términos generales, útil legislar, ¿no? Reconocer el contaminante y que eso permita a través del sistema de evaluación de impacto ambiental y eventualmente de normas futuras tener mayor y mejor regulación que permita una fiscalización clara por parte de la superintendencia cuando estén asociados instrumentos de carácter ambiental. Gracias. Senadora Paulina Núñez. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a quienes hoy día nos acompañan. Me parece muy importante poder contextualizar no solo cómo nació este proyecto, sino que obviamente lo que busca, a lo mejor incluso hasta leyendo textualmente la idea matriz del proyecto y luego algunas ideas que tuvimos a la vista en los considerandos, en los argumentos para poder ingresar a este proyecto. Y obviamente, así como dice el título, ¿cierto?, reconocer expresamente el olor como agente contaminante, porque si esto no está reconocido, difícilmente quien incluso vea vulnerada su salud o vea vulnerado el medio ambiente de su comunidad va a poder llegar incluso a la justicia a exigir o mitigación o compensación o que un proyecto se revise. Y por lo mismo, insisto en esto, la presente iniciativa tiene por objeto introducir en la legislación ambiental una mención expresa al olor como factor de contaminación y por ende como un elemento de ser considerado al momento de establecer las normas primarias que deben ser dictadas por la autoridad. Actualmente no existe y en virtud de lo anterior el objetivo de este proyecto busca consignar de manera expresa en la ley 19.300 al olor como un agente contaminante para efecto de dar protección y certeza jurídica, los que explicaba recién, a todos aquellos que en resguardo propio del medio ambiente busquen en la justicia el amparo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué duda cabe? Que la Constitución, claro, establece este derecho, garantía fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero yo me voy a hacer cargo en mi región, ¿cierto?, o de la comuna Antofagasta, para ser más específica, la situación que tenemos en La Chimba, por ejemplo, a propósito de los olores producidos, a su vez, por quemas ilegales, hace insostenible ya vivir en ese sector. Y es un sector que cada vez se amplía más, no solamente con tomas o campamentos, lamentablemente, sino que con lugares residenciales y personas que antes de que se produjeran estas tomas ya vivían allí y ya ha sido una situación que sinceramente es invivible. Por lo mismo, ese fue uno de los motivos que a mí me llevó a ser parte de este proyecto y creo, y aquí está la pregunta, que el hecho de reconocer expresamente el olor como agente contaminante, recién lo mencionaba a modo posterior, ¿verdad?, de que cuando uno ya tiene que llegar a la justicia para poder restablecer un derecho que ha sido vulnerado, es una cara de la moneda, pero la otra es directamente el poder regularlo de mejor manera, porque por su intermedio, presidente, la superintendenta decía, claro, que al final es la resolución de calificación ambiental la que viene a suplir la falta de normativa. Y nosotros somos los llamados a tener esa normativa. Entonces, el ánimo de este proyecto y obviamente de quienes hoy han sido citados, invitados, es que podamos construir esto en conjunto. Algo alcancé a escuchar, sobre todo de su primera intervención, de lo que mencionaba el senador Gaona,
y aquí lo que menos queremos hacer es hacer más compleja la labor tanto de la superintendencia como de el CEA, por ejemplo, pero sí creemos que si no contamos con norma expresa, que es nuestro trabajo, difícilmente, insisto, o vamos a facilitarle el trabajo a ustedes, porque también cuando las instituciones empiezan a interpretar lo que hay, lo poco que hay a lo mejor, ¿cierto? O con lo que se cuenta, es más complejo ejercer ese rol. Menos complejo es tener una norma clara, expresa, que así lo establezca, que todos entendamos que el olor es un agente contaminante con todo lo que eso significa, y creemos que para poder establecerlo de esa manera, era una buena opción, ¿cierto?, el artículo 2 de esta ley, evidentemente primero partiendo que es la 19.300, en donde tiene que estar considerado, pero también si podemos complementarlo desde otro sitio, desde otra norma, o a lo mejor, insisto, no es la definición a propósito de agente contaminante la que debe quedar de esta manera y hay una alternativa. Yo al menos me imagino que, bueno, todas y todos estamos súper llanos que así quede, pero creo, y en eso estoy plenamente convencida, que si no tenemos norma expresa, se hace más complejo para la misma institucionalidad como para los tribunales en estas dos caras de la moneda que yo mencioné a modo de ejemplo. Gracias, presidente. No sé si tiene algún comentario respecto a comentario de la senadora Miño. Solo estoy, la verdad, muy de acuerdo con lo que señala, es decir, por eso incorporarlo en el artículo 2 es un avance y permita al Ministerio también poder seguir dictando normas. Hay otra norma que entiendo que está en proceso de elaboración, que es la norma de pesquera, digamos, que se sumaría a la de planteles, ¿no es cierto?, porcinos y a esta indirecta que tenemos de TRS de celulosa. Siempre es bueno tener una buena regulación en materia en general y en materia de olores en particular, ¿no? Bien, yo solo una pregunta que si bien no sé si entendí bien de la presentación, que habían algunas plantas similares, que algunas tenían RCA y otras no tenían RCA. ¿Y el motivo de eso cuál es? Bueno, eso es una realidad que pasa no solamente en esta área, ¿no?, de planteles, sino que en todas, digamos, las actividades, son instalaciones que son muy antiguas, previas al año 1997, y que con posterioridad, claro, o nunca han sido modificadas, que también es durante todo este periodo no tienen RCA, y por lo tanto es un área que la superintendencia recibe muchas denuncias. Hemos iniciado varios procedimientos sancionatorios en ese tipo de instalaciones, pero es un universo importante y bien, digamos, característico de varios planteles, ¿no?, que parten muy antiguos, en tiempos anteriores al 97, y se empiezan a ampliar, ¿no? Y en esos casos a veces tienen algunas partes de su instalación RCA y en otras no. Es parte como del diseño, ¿no?, del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el otro elemento que no es menor para todas las materias y denuncias que ve la SMA en esta materia es justamente ordenamiento territorial, ¿no? Instalaciones, hace poco o hace un par de meses, una situación también de muchas denuncias de una comunidad en Arica, que claro, en algún momento se instaló también muchos años una planta, en este caso es de aves, y paulatinamente fue instalándose distintas poblaciones y áreas, y ahora están a metros, digamos, ¿no? Entonces es evidente que la instalación funcionando ya con tecnología muy antigua, es evidente que los olores ya pasan a ser un problema de calidad de vida de manera muy, muy palpable por parte de esa comunidad. Entonces son aspectos que son parte de toda la problemática, ¿no? Es ordenamiento territorial, es normativa y es institucionalidad, ¿no?, con instalaciones antes del año 97. Bien, gracias. Senadora Allende. A raíz de lo que decía sobre, pero en los casos en que sea anterior y por eso no tiene una RCA, pero igual si hay una norma de emisión tiene que cumplirla. Ahí sí hay una diferencia. Ajá. Sí, de todas maneras. Sí.
Bien. Muchas gracias, superintendenta. No sé si el fiscalizador quisiera compartir algún elemento. Quizás podría explicar un poco la norma de planteles de porcino y su exigencia que tiene, es bien técnica. Sí, Okay. muy bien. Bueno, sí, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí, esta norma es la primera norma que funciona en olores, finalmente, y un poco ahí lo que consultaba la senadora es una metodología que finalmente mide en concentración de olor a través de la respuesta humana, y por eso se habla de unidades de olor. Las unidades de olor son básicamente la cantidad de diluciones que hubo que hacerle a una muestra para llegar al umbral de percepción, ese momento en que yo siento algo, pero no sé ni muy bien ni qué es, ni tampoco si me molesta o no me molesta. Eso por definición es una unidad de olor. Entonces, si yo tomo una muestra, eso está regulado a través de unas normas chilenas. La norma chilena 3386 regula cómo yo tomo una muestra desde los distintos tipos de fuentes. Puede ser una pila de lodo, puede ser un estanque clarificador, etcétera. Yo tomo una muestra en una bolsa especial, la llevo a un equipo que se llama olfatómetro, y ese equipo genera estas diluciones. Y con panelistas, con personas, es una respuesta organoléptica. Por eso no existe un equipo con el que yo pueda medir en terreno. No existe un símil de una estación de calidad del aire, por ejemplo. Entonces debe regularse con la emisión. Entonces la cantidad de veces que yo diluí esa muestra equivale a la cantidad de unidades de olor que tiene esa muestra, y por ende mientras más muestra en teoría hay una concentración más alta. Uno podría pensar que podría ser más molesto, pero no es necesariamente, porque podrían ser incluso olores agradables que tengan la misma concentración de olor. Por eso mencionaba un poco los colegas de MinSal que la palabra molestia era la que les complicaba a ellos, porque esta técnica no considera una diferencia entre la molestia o el efecto que produce ese olor en las personas más allá de la concentración. Y yo solo para agregar, quisiera ahí compartir un poco lo que menciona la superintendenta respecto al ordenamiento territorial. Los problemas que tenemos nosotros tienen que ver con que el CIA en ese sentido no es vinculante con la ubicación de una fuente nueva o de una población nueva que se ubica cerca de una fuente. Hubo mejoras en el tiempo, las fuentes han mejorado mucho sus procesos, pero así todo, si tú tienes una casa a 10 metros, a 20 metros de una fuente molesta en términos de olor, es bien difícil que no se produzcan denuncias o que no se produzca un problema. Entonces el ordenamiento territorial aquí es clave, acompañado con la caracterización del olor como un contaminante. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, senador Gaona, senadora. Es muy cierto eso que lo que decía el fiscalizador, que en la región de Coquimbo, a propósito de la construcción de líneas de alta tensión, se empezaron a vender lotes de terreno alrededor de la línea de alta tensión cuando ya había sido aprobada con resolución de calificación ambiental. Y después hubo que mitigar y compensar a esas personas que se instalaron después de que el proyecto se había aprobado. Entonces, efectivamente se produce esa complejidad de que muchas cosas se hacen cerca de las fuentes. Senadora. Gracias, presidente. Bueno, coincido con lo que dice el senador Gaona, porque al final, en el ejemplo que yo mencionaba recién sobre el sector de las timbres en Antofagasta, eso fue ocurriendo. O sea, en la ciudad al final fue creciendo, pero en su momento se trasladó el vertedero afuera de la ciudad, pero no se recuperó ese espacio y por eso se siguen produciendo esas quemas que evidentemente producen estos olores, que son contaminantes, aunque no tengamos norma expresa, y que perjudican la salud de las personas y el medio ambiente. Y tenemos una zona residencial, o sea, hay colegios, hay un Cefama cerca de esos sitios, esos lugares. Y por lo mismo, presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a la superintendenta, si no lo tiene acá, lo puede enviar obviamente más adelante, pero ¿qué fiscalizaciones se han hecho en el sector? Yo no sé si allí le corresponde, sí, en el sector de las timbres en Antofagasta, a propósito de los olores, ¿verdad? De hecho, hubo incluso organismos internacionales que terminaron concurriendo al lugar, producto de que se estaban violando derechos humanos y evidentemente garantías constitucionales, pero lo pregunto no solo para tener la información, que ya es importante a propósito de los pasos que uno pueda seguir con esa información, sino para que cómo relacionamos eso con el proyecto. O sea, las mismas personas que hoy día han visto vulnerado su derecho, y acá hay una pregunta, si esto ya fuese ley, ¿podrían, por ejemplo, haber llegado a ser
resarcidos de este derecho en la justicia o en realidad, aunque quede de esta manera, como ya se produce una situación de ilegalidad, quien responde, ¿cierto? No lo sé, es el municipio, a través de sus departamentos, es la misma Seremía de Medio Ambiente o de Salud, por ejemplo, con las atribuciones que le competen. Bueno, evidentemente hoy día las gobernaciones regionales en esto, pero sí tienen lo del ordenamiento territorial, que ahí podría uno reestructurar dado el crecimiento de las ciudades y dejar zonas protegidas a propósito de este ordenamiento. Bueno, estoy pensando en voz alta, pero sí de manera más específica qué fiscalizaciones hay, en qué terminaron esas fiscalizaciones, porque claro, aquí hay una labor que le compete a la superintendencia de fiscalizar, pero de ahí a que es lo que le importa a las personas, al vecino, de que no se siga produciendo, ¿cierto? O sea, tiene que haber una sanción también que logre que eso no se produzca y esas son mis consultas a propósito de ello para que a lo mejor con esa información poder relacionarlos con el proyecto, presidente. Gracias. Senadora. Entendiendo entonces que solo tendríamos hasta ahora, considerando a llegar al 2026, casi se puede decir 3 normas de emisión, aunque una es más bien una cierta revisión en el caso, entiendo, de la celulosa, pero bueno, siendo generoso, digamos, y vamos a decir que hay como 3 normas de emisión. No hay ninguna norma secundaria. Yo creo que efectivamente importante, yo creo que lo que tenemos que darnos un tiempo para que con los asesores y Ministerio de Medio Ambiente nos pongamos de acuerdo, digamos, en qué términos, si logramos un acuerdo, si debiera o no ser incluidos olores molestos para las evaluaciones ambientales. Entonces, porque claro, es bastante restringido, digamos, lo que de alguna manera se puede llevar a evaluación ambiental. Entonces yo creo que valdría la pena, porque la preocupación que uno tiene es que teniendo solo 3 normas, y tampoco podemos pedir que va a haber norma de emisión para cada una de las actividades, pues eso es obviamente imposible, y no habiendo normas secundarias, tenemos que tener un parámetro de alguna manera que es lo que intenta este proyecto, que es al menos considerar el olor como un contaminante. Y a partir de ahí, ver qué tanto se complejiza o qué tanto es lo adecuado para que tenga una evaluación ambiental con ciertos parámetros objetivos, como digo yo, determinados, no indeterminados, que permitan efectivamente hacer esa evaluación y por lo tanto sea susceptible posteriormente, por supuesto, de fiscalización y de todo lo que sea necesario en el proceso. Entonces, yo creo que vale la pena seguir dándole vuelta porque ahí tenemos claramente una diferencia, por lo menos yo soy la que creo que está bien poner olores molestos y creo que hay criterios, como ya he expresado, que pueden precisar y por lo tanto no queda tan indeterminado y en cambio sí es como cubrir un espacio que hoy día simplemente no está legislado ni regulado. Todo lo que señala la senadora Núñez en La Chimba, eso se puede, me imagino, replicar a lo largo de todas las regiones de nuestro país, porque hoy día simplemente apenas, considerando por sí no el 2026, con un enorme esfuerzo, apenas vamos a tener 3 normas de emisión y no hay ninguna norma secundaria. Entonces, creo que es cierto que debemos avanzar y es cierto que debemos buscar porque claramente por algo hay más de 4.000 y tantos, digamos, denuncias recibidas a la fecha, digamos, sobre el tema de olores. Bien, le ofrecemos la palabra si quiere sintetizar las preguntas, comentarios para luego darle la palabra a la abogada de la ONG FIMA. Sí, solo quizás a la senadora que comprometiera a hacer una puesta al día de todo lo que se ha hecho en el marco de, digamos, SMA en relación a la chimba. Hay bastantes actividades, también esto tiene una historia judicial bien importante. Hace poco, normalmente estamos enviando al mismo Congreso a petición, digamos, de los presidentes algunas actualizaciones, así que podría mandar la más reciente para efectos de que pueda disponer esta comisión. Así que lo puedo enviar de aquí a mañana a la comisión, directamente a la... Ya, perfecto, lo hacemos así. Muchas gracias, superintendenta y equipo fiscalizador. Bueno, por último, en la sesión de hoy le ofrecemos la palabra a la abogada Antonia Berríos de la ONG FIMA. Ahí está. Hola.
Sí, no sé si la envió a la Secretaría o... ¿cómo la puede compartir? Que ella tiene una presentación, pero no la envió. Por eso, pero la puede compartir, autorizar para que ella comparta. Sí, para que la pueda compartir. Compartir pantalla, en el fondo. Sí, compartir pantalla. ¿Ella lo puede hacer sola? ¿Sí? Sí, ella tiene la presentación. Bien. Adelante. Ya, sí. Muchas gracias. Brevemente, gracias. Buenísimo. Bueno, sobre este boletín del proyecto que busca modificar la ley 19.300 para reconocer expresamente el olor como agente contaminante, desde ONG FIMA tenemos una aproximación que habla sobre el acceso a la justicia ambiental en este caso. ONG FIMA es una organización sin fines de lucro que trabaja junto a personas y comunidades en busca de acceder a este derecho a partir del uso de las herramientas institucionales. En ese marco y en ese trabajo que va desde el apoyo en tramitación administrativa hasta incluso la tramitación de determinados juicios o causas judiciales, también desde la investigación y el estudio de los anteproyectos de norma y la participación en los procesos de participación ciudadana de comentar esas normas, hemos participado y hemos tenido contacto con el problema de los olores en distintas esferas de su manifestación. Y particularmente nos hemos dado cuenta que existe un problema de justicia distributiva en lo que tiene que ver con cómo determinadas actividades, perfectamente ilícitas por cierto, generan cargas ambientales o impactos ambientales que deben ser tolerados de una forma muy incómoda y que llega a ser injusta de la población. Esto tanto a partir de la recepción de denuncias ciudadanas o de molestias ciudadanas en busca de ayuda o asesoría jurídica para enfrentar este caso, como también a partir de la revisión de estas normas. Les quería dejar un documental que se llama Mal Vecino, que expone con mayor detalle y de forma muy gráfica lo que ha pasado en la comuna de San Javier a propósito de la operación de un plantel de engorda de porcino y que ha tenido varias veces problemas de olores que no siempre se ven reflejados en una obligación normativa. El documental es muy gráfico, muy ilustrativo de cómo se ha generado una frustración en la población a partir de que el concepto de malos olores o el problema de los malos olores no tiene una representación jurídica en derecho ambiental, como podría tenerlo otro tipo de contaminación que históricamente han sido mayormente considerados. Razones que pueden ir desde que es más evidente a que haya impacto, por ejemplo, por emisiones de gases que causan un daño directo a la salud o modificaciones de formas de vida que tienen que ver con un daño estructural o de infraestructura, más que algo que ha parecido ser un problema más bien sutil y que realmente no lo es. Nosotros tenemos desde FIMA una plataforma desde la que recibimos solicitudes de apoyo legal para determinados casos de conflictos ambientales que pueden estar en distintos estadios. Son extractos de solicitudes que han tenido que ver con problemas de olores y que van desde la periodicidad con la que se verifican estos conflictos. Nuestro aire se contamina a diario, olores todos los días, hasta la magnitud que tiene ese impacto, dependiendo de las corrientes de viento, dependiendo de la cercanía o lejanía de determinados lugares, se ven afectados. Y también sobre cómo y en qué medida esto impacta la calidad de vida de las personas y la salud mental o la integridad psíquica de personas que, como grafica esta denuncia o este pedido de ayuda, sus vidas son una frustración constante. Lo que era una vida retirada de la vida urbana es hoy día
en esas palabras una frustración constante, hablan de asco, pésima calidad de vida, se producen eventos, debemos cerrar ventanas, tenemos ventiladores, mallas, nada es suficiente. De la misma forma, denuncias que muchas veces se presentan ante la Superintendencia del Medio Ambiente, pero que al estar fuera de la competencia, por no existir muchas veces instrumentos que vayan directamente a propósito del control de olores, muchas veces la superintendencia queda atada de manos desde lo legal. ¿Y esto por qué? Nosotros revisando varias de estas resoluciones de calificación ambiental, podemos notar que van a existir en la mayoría de los casos, si no en todos, medidas que tienen que ver con el control de olores y vectores. Sin embargo, son medidas que obedecen a otras tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y que por lo tanto tienen que ver con la contaminación por residuos industriales líquidos, a cursos de agua y el manejo de esa situación. Sin embargo, no existía la concepción del olor, no existe legalmente como un agente contaminante propiamente tal, y en ese sentido este proyecto hace un gran aporte. La Corte Suprema recién el año pasado vuelve a repetir la proliferación de vectores, los malos olores, y esto en particular en una granja porcina, y ahí a buena hora viene la regulación para el sector porcino, pone en riesgo el derecho de la comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y aquí es la Corte Suprema la que está adelantando algo que nuestra normativa hoy día no refleja, literalmente, pero que por cierto que sí se debiera encontrar en el entendimiento orgánico y el entendimiento sistematizado de nuestra regulación, que es este tipo de impacto o este tipo de efecto en el medio ambiente es una forma de contaminación. En particular, el proyecto, digamos, tiene estos comentarios particulares, no me quiero alargar mucho, pero sí creo que es importante los dos primeros elementos, que son la definición, que son en parte un reconocimiento y en parte una herramienta para el uso sistemático de esta norma en la comprensión de otras normativas. Lo que nos parece un acierto es regularlo junto con los demás contaminantes, ruido, vibración, luminosidad artificial, y incluir ahí la palabra olores. Y de la misma forma es muy relevante también hacer la definición de olores molestos para evitar que esto pueda generar un impacto en la certeza jurídica que pueda tener la ciudadanía a la hora de crear y desarrollar nuevos proyectos cuando existan las dudas de si produce o no produce olores molestos. Y esto está directamente relacionado con lo que hace, me faltó el artículo 10, que no está en la lámina, sin embargo que hace la obligatoriedad de ingreso al sistema de aquellos proyectos que produzcan olores molestos. Y eso está... a ver, un segundo, solo no quiero revisar el proyecto para no confundirme de que es algo que ya está o algo que se debiera incluir en nuestra opinión. Sí, efectivamente no es algo que está en el proyecto original. Sí, acá está. No está en el proyecto original, pero es muy importante considerar lo siguiente. El sistema de evaluación de impacto ambiental permite incorporar en un procedimiento que es bastante completo, con todas las críticas que se le puedan hacer, diversos elementos del medio ambiente a partir de la revisión de los organismos del Estado con competencias ambientales. Lo que lo hace el único instrumento completo que permite la participación de la ciudadanía en la regulación preventiva de proyectos que puedan significar este tipo de impacto en el entorno en que se buscan emplazar. Y esto hace una diferencia con el mero establecimiento de normas de calidad o normas de emisión, porque esas normas no permiten el desarrollo preventivo de cómo y cuándo se va a instalar determinado proyecto en determinado lugar, y por lo tanto es el CEIA el instrumento llamado a hacer esa ponderación de forma previa a la instalación del proyecto. Esto que va a significar que un proyecto que ingresa por esa tipología va a tener que establecer medidas acorde a la tipología y también descartar que se produzcan impactos adversos significativos, y por lo tanto debe ser un proyecto que tenga que ingresar por estudio de impacto ambiental. Al ingresar por estudio de impacto ambiental, en caso en que no sea posible descartar
que se producen impactos adversos significativos, entonces va a ser un proyecto que antes de que comience su ejecución y construcción va a poder prever y mitigar, compensar o reparar esos impactos, y por lo tanto nos parece apropiado que sea el SEIA el instrumento que permita evitar esos impactos que yo les comentaba recién, que se denuncian tanto en planteles de engorda porcina como de otras actividades que también producen malos olores y olores molestos. Y lo siguiente que quiero comentar del proyecto tiene que ver con el artículo 11 de la ley 19.300. El artículo 11 de la ley 19.300 Antonia, ¿nos escuchas, Antonia? No, estaba pegado, se cayó. Tanto le hemos pedido a sus asesores la semana pasada o antes de la distrital, incluso estuvimos preguntando propuestas de invitados para estas sesiones, porque nos dimos un plazo, digamos, de algunas semanas para escuchar antes de abrir un nuevo plazo de indicaciones, porque estamos en la discusión en particular, el Ejecutivo está trabajando también indicaciones y cualquiera de nosotros podría presentar también indicaciones que sean obviamente admisibles, pero hasta ahora no hemos recibido propuestas de invitados. O sea, estas las armé yo, digamos, con lo que yo tenía pensado, pero por si hay eso de las regiones, de las comunidades u otros especialistas, etcétera, que puedan hacer insumos al proyecto. Senadora Paulina. Sí, gracias, presidente. Es que a propósito de lo que yo hablaba, el poder, cuando alguien ya así lo requiera, concurrir a la justicia, sería bueno citar a algún juez del Tribunal Ambiental. O sea, cómo están fallando hoy día con la no norma que tenemos y cómo eventualmente les podría, a propósito de lo que yo dije, claro, ser útil. O sea, o directamente, miren, en realidad no es por acá, ¿cierto? No sé, pero yo creo que al final del día son ellos los que reciben y terminan zanjando para aquellas personas que ya con estos contaminantes han visto perjudicada su salud o el medio ambiente, los que tienen las últimas palabras, al menos cuando se llega a la justicia. A mí me da igual si es ¿Hay alguno en particular que lo...? No, acuérdense, nosotros tenemos 3 tribunales, ¿cierto? Antofagasta, Sí. Valdivia y Santiago. Bueno, a lo mejor el de Santiago por una cuestión más de eficiencia, pero... ¿Les parece? Convoquemos entonces al presidente, claro. Sí, se quedó... perdón, sí, se quedó pegada cuando iba a mencionar el artículo 11 y ahí ya no escuchamos más. Sí. ¿Se escucha, Antonio? Bueno, no sé si me copian, ven la pantalla. Sí, lo que te decía... ¿Me escucha, Antonia? Bueno, bien, muchas gracias, Antonia. Sí, tuvimos ahí un momento cuando te ibas a referir a lo del artículo 11, se cayó la transmisión o quedó pegada, digamos, el Zoom. Pero bueno, vamos a tener la presentación. Abro la palabra, tenemos unos minutos todavía, unos 10 minutos antes que termine la
la hora de término de la sesión, así que se ofrece la palabra por si hay consultas o comentarios. Senadora Isabel Allende. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación de FIMA, y yo entiendo bien, entonces están bastante o muy de acuerdo con el proyecto, porque viene a cubrir justamente lo que mencionábamos antes, un vacío que no existe, que yo señalaba en las presentaciones anteriores, me parece muy bien. Y si yo entiendo bien, está muy de acuerdo además que exista olores molestos y que justamente bajo ciertas características, obviamente, también puedan ser presentados a evaluación ambiental, aquellos que efectivamente puedan afectar salud o medio ambiente, no solamente necesariamente salud, porque también pueden afectar el medio ambiente, o sea, y no es necesario. Por eso es que es importante entender olores molestos y no solamente considerarlo como subjetividad, porque, por ejemplo, incluso el video que ella nos mostró en ese sector de San Javier, puede ser que no directamente está afectada la salud, pero está afectado absolutamente el medio ambiente y la calidad de vida. O sea, esa cantidad de moscas o esos olores irrespirables está afectando seriamente y a una cantidad importante de población. Por eso el criterio de la OMS también tiene que ver con la cantidad de gente que se ve afectada. No es solamente la subjetividad de una persona, sino también el núcleo, la cantidad de gente que se ve afectada. Entonces yo creo que es importante tenerlo en consideración, ya que se les invitó, y probablemente, como señala, podamos ver un par de gentes más que nos den claridad, digamos, y todo eso en aras a que consigamos llegar a un acuerdo, porque por lo he visto, parece que el gobierno no quiere mucho el que se incorpore olores molestos, y yo sí creo que debemos incorporarlo. Recording in progress. Bien. Bueno, eso puede ser también parte de las indicaciones a proponer y... ya está la indicación, sí, tiene razón. Sí. Esto ya está la indicación del senador Durresti y mía, de que justamente incorpore olores molestos, que es el objetivo, por lo que yo estoy entendiendo, sobre todo el Ministerio de Salud, o no sé, el Ministerio de Medio Ambiente, me imagino que no quieren. Bien, bueno, será parte de la discusión. ¿Más consultas, comentarios? ¿No? De otro, ya. Entonces le ofrecemos la palabra a Antonia Berríos para cerrar, digamos, como la última intervención. Gracias. Ahora el punto es interesante porque efectivamente, como usted señala, por nuestra parte nos parece muy positivo que se regule en aras de consagrar los olores como un contaminante. Sobre la definición de olores molestos, es algo que a nuestro parecer aporta en el sentido de dar certeza jurídica a ambas o las distintos intervinientes en una relación, llamémosle, de prevención de conflictos ambientales. Es importante saber que evidentemente va a haber un reglamento que va a tener que regular y existen mecanismos técnicos para poder dar certeza o dar parámetros dentro de los que se pueda mover al final la definición concreta en cada caso de qué se va a considerar como un olor molesto. Sin embargo, la definición aporta en el sentido de establecer que no solamente debe impactar para considerarse molesto a las personas, sino también al medio ambiente. La protección del medio ambiente, independiente de las personas que componen el entorno, se ha demostrado ser una de las herramientas más importantes para proteger la conservación de ecosistemas en favor de las personas, no solamente también porque reconocemos un valor en el medio ambiente en sí mismo, sino que también porque la protección de ese medio ambiente para que preste los servicios que las personas en el futuro y en el presente vamos a necesitar que existan, depende también de la conservación de los entornos. Entonces puede darse un escenario en el que un proyecto determinado se ubique en un lugar lejano, que se considere lejano a un centro poblado, sin embargo puede afectar determinado ecosistema, y eso suele traer, la experiencia nos lo ha enseñado así, problemas a las comunidades o las localidades que se relacionen ecosistémicamente con eso, ya sea porque se encuentra aguas abajo, o porque el viento impacta de alguna manera, o porque puede impactar vidas de polinizadores, etc. O sea, hay una serie de elementos que el principio precautorio nos obliga a incorporar dentro del principio precautorio también, para decir, ok, vamos a proteger no solamente a las personas en este caso, y también el medio ambiente en su conjunto. Por eso la definición nos parece valiosa. No creemos que por el momento, o sea, de cómo se ve el proyecto, que vaya a impactar en, por ejemplo, entenderse un concepto taxativo, porque
se definen también los otros contaminantes y por lo tanto no vemos dificultad desde ese punto de vista. Y lo otro que quería mencionar, claro, es simplemente reforzar que lo que usted señala a propósito de que no existe esta regulación, eso también tiene un impacto en cómo las personas perciben la justicia. Nos toca recibir, esto mucho más desde la experiencia de nosotros como organización, mucha frustración contra un sistema que no permite dar respuesta a las frustraciones que llevan las personas en su día a día, cuando realmente sí podría dar esa respuesta al incorporar los fenómenos reales que se dan en la vida diaria de estas personas a nuestra normativa, y parece perfectamente razonable que lo mismo se haga con los olores molestos en este caso. Muy bien, muchas gracias, Antonia, abogada de FIMA, la ONG FIMA, y perdón, Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA, por su presentación, y también agradecer que nos haya enviado la presentación para poder estudiarla con más detalle. Bien, cerramos entonces esta parte de la presentación y en los minutos que nos quedan, senador Gaona. Solo para plantear respecto a la comisión mixta que debiéramos tener de la ley del SBAP, en los horarios y los días, porque plantearlo como día jueves, por lo menos los que somos de regiones, nos liquida el día entero. Entonces, no se ha aprobado, pero está la idea. Entonces, quizás proponerle, presidente, que esta comisión mixta pudiese hacerse el mismo día lunes después de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente o en el horario de la Comisión de Medio Ambiente, para no ocupar el día jueves, digamos, porque si no los de regiones perdemos un día entero. Ya. Por los temas de vuelos y todo eso. Para Sí. que lo tenga en consideración si es que es posible. Estamos consultando estamos consultando horarios para que tengamos quórum, obviamente, funcionamiento. El único problema de eso, de los lunes, es que los diputados están en Valparaíso. Mientras nosotros estamos en Santiago, ellos están en Valparaíso en la tarde. En la tarde, claro. Y lo otro es el martes, que habría que chequear si el horario nuestro de comisión topa con el horario de votaciones de ellos en sala. Topa. Entonces, 2:30. por eso, o tendríamos que buscar un espacio martes o miércoles en Valparaíso, Sí. pero estábamos tratando de tener sesiones más largas, porque estas mixtas de repente de 1 hora, como hay que abordar varios temas y hay que ver indicaciones, queríamos tener una sesión un poquito más larga. Entonces, por eso habíamos propuesto inicialmente jueves en la mañana, pero si no, vamos a tener que buscar un espacio o pedir... Un jueves muy temprano. También puede ser, también Muy puede ser. temprano, claro. 8 de la mañana. No, acá. Claro, Claro, como el miércoles terminamos Porque si uno puede arrancar tipo 11:30, puede arrancar ahí generalmente. a regiones. También. Claro, tendría que ser antes de esta reunión. comisión, una hora de almuerzo, una cosa así. Claro. Tendría que ser algo así. Sí. Pero ellos creo que tienen sesión allá a las 3, me parece que tienen que estar, ¿o no? Ahora los diputados a las 3. Bueno, estamos chequeando con los diputados también. Aquí falta, Matías. La idea es que con los asesores vayamos consensuando los mejores horarios posibles donde tengamos quórum, digamos, Claro, ¿no? exacto. Entonces, si no, vamos a tener que buscar ahí un espacio. Sí. Lo otro, presidente. Agradecer que busquemos el horario, pero lo que sí Exacto. es más o menos urge, porque Sí. de verdad Sí. queremos sacar de una vez por Sí. todas el SBAP, que ya Por todo, además hicimos que todo el quedó trabajo. medianamente bien. Sí, así que- y el oficio debería llegar mañana, o sea, ya están los nombres, pero debería llegar formalmente mañana y ahí con eso podemos citar. Por eso nos urge llegar a un horario y que yo creo que deberían ser unas 3 sesiones, me imagino, si es que logramos avanzar más o menos. ¿Ya? El otro, presidente, a propósito de todo esto que estamos discutiendo acá, tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial. Porque hoy día no hay ninguna certeza dónde la gente que hace inversiones puede hacer sus inversiones. Entonces, yo no sé si podemos tener a través de bienes nacionales, cuál es el estado del arte respecto de los planes reguladores intercomunales y los planes regionales de ordenamiento territorial, que además, en el caso de los PROT, son obligaciones y competencias de los gobernadores regionales. Entonces, para ver si algo se ha avanzado, porque si no esto va a ser un continuum de problemas porque no hay certeza dónde instalarse. Entonces, para la inversión o para las viviendas, en fin. Entonces, yo creo que eso es un tema que hoy día queja, porque si tuviéramos bien definido el territorio, cómo se ordena el territorio,
muchas de estas cosas que la gente reclama no pasarían, porque claramente si el territorio está definido como una zona para establecer industria, no debiéramos permitir que se instalaran conjuntos habitacionales en un sector cercano. Entonces, eso hoy día no está definido en casi ninguna parte de Chile. Entonces, evidentemente, ese es un tema que está en la ley de gobiernos regionales, está dentro de las atribuciones y competencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo también respecto a los planos regulares intercomunales. Las municipalidades tienen la obligación de actualizar sus planos reguladores comunales, pero estamos siempre 20, 25 años atrás de cómo va el desarrollo de cada ciudad. Entonces sería interesante saber por lo menos qué se está haciendo al respecto por parte del gobierno. O sea, de los gobernadores regionales, de quien tenga la responsabilidad en cada una de esas acciones. Será subdere, ¿no? Un oficio de subdere sobre planes reguladores. Buscamos bien la competencia, a quién le corresponde lo que está preguntando el senador Ricaurte, porque podría ser un oficio y eventualmente poder invitar a una sesión, pero primero averiguar eso. Me atrevería a decir que es subdere, lo de los planes reguladores regionales. Bien, sin más entonces estamos en el tiempo de la sesión. Sí, senadora. Solamente una consulta, presidente, a propósito de la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente sobre el reglamento de transporte transfronterizo de residuos. No ha llegado. ¿Y íbamos a escuchar a alguien también o no? Ya. Sí, no lo he enviado, ya, gracias. Lo recordamos, bueno, mañana viene la ministra de Medio Ambiente por el tema de los bronces, mañana está citada también por el proyecto Olores la directora del CEIA, Valentina Durán, que lo habíamos acordado también invitarla y ella podía mañana, así que vamos a tener esos dos puntos, escuchar sobre el proyecto Olores y luego la presentación sobre los bronces de la ministra. Bien, pues por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.